Abran sus Biblias en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, y vamos a estar viendo este pasaje. Vamos a ver algunos pasajes más aparte de este pasaje del capítulo 12, pero vamos a ir dejándonos guiar por medio de la predicación. Vamos a estar viendo acerca de lo que dice aquí es el llamamiento de Abraham. La historia de Abraham es prácticamente el inicio de la religión tal como la conocemos. Esto dejando a un lado las religiones orientales, las religiones que nosotros conocemos en Occidente, pues están basadas todas ellas en el llamamiento de Abraham. Y esto es por eso por lo cual Abraham es llamado el padre de las tres principales religiones del mundo: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Para nosotros como cristianos es muy importante que conozcamos la vida de Abraham, y para ello vamos a enfocarnos en la predicación de esta mañana. Quiero que pongan mucha atención, hermanos, porque vamos a enfocarnos en dos puntos. El primer punto va a ser de dónde procede Abraham, y el segundo punto va a ser cómo fue llamado por Dios. Son dos puntos. De hecho, esta predicación acerca de Abraham la vamos a dividir en dos predicaciones. Si el Señor lo permite, la siguiente semana continuaremos con esta predicación sobre la vida de Abraham, y en las dos predicaciones lo que vamos a ver en total van a ser 4 puntos. Los dos primeros que les dije de dónde procede Abraham y cómo fue llamado por Dios tocaremos en esta mañana, y en la siguiente predicación, si el Señor lo permite, veremos cuál fue la reacción de Abraham ante ese llamado, y vamos también a ver cuál es el pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces, los dos primeros puntos que veremos en esta mañana, tiene que ver primero de dónde procede Abraham, y esto se refiere acerca de cuál es la genealogía de Abraham. Y el segundo punto, cómo fue llamado por Dios, tiene que ver con la elección de Abraham, un tema muy importante dentro de nuestra teología reformada. Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos estos puntos en la vida de Abraham? Bueno, es importante porque de acuerdo a la manera en que aprendamos cómo se desarrolló esta parte de su vida, es la manera en que nosotros vamos a entender el proceso de la salvación. En esta mañana vamos a ver entonces únicamente los dos primeros puntos para aprenderlos con mucha claridad, que nos van a servir no únicamente para el desarrollo de la siguiente predicación, sino también para el desarrollo de todo nuestro conocimiento de la Escritura. Es muy importante esto, hermanos, es muy importante porque aquí vamos a basar los fundamentos del cristianismo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana, en esta predicación. Bendito Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por permitirnos recibir tu palabra, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con disposición de espíritu, con gozo, y también, Señor, con la intención de que cada situación que escuchemos pueda transformar nuestra vida, que pueda ser aplicada a cada uno de nosotros, y de esa manera, Señor, siempre buscar caminar cada vez más en santidad. Quita toda distracción que tengamos y dame, Señor, la sabiduría que necesito para poder predicar tu palabra de acuerdo a tu bendita Escritura. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La historia de Abraham comienza desde el inicio de la creación. Desde el inicio de la creación del hombre,
podemos nosotros rastrear la genealogía de Abraham. Y es muy importante que lo hagamos de esa manera, porque vamos a darnos cuenta nosotros cómo de ahí parte toda la enseñanza, como les comentaba, toda la enseñanza no únicamente del cristianismo, sino también del judaísmo, que también tiene que ver mucho con nosotros, y también del islamismo, que es algo más separado. Recuerden, hermanos, que la Biblia no es un libro de historias aisladas, no es un libro de historias separadas. La Biblia está conectado todo desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola historia, una historia que se va desarrollando a través de cada libro. Es la historia de nuestra salvación y tiene como el principal actor de ella, de la historia, a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él es el principal actor de toda esta historia. Y nosotros somos parte de ello, porque es la historia de la salvación. Vamos a ver entonces, hermanos, como dijimos al principio, el primer punto consideraremos de dónde procede Abraham. La historia de Abraham comienza en el libro de Génesis. En el libro de Génesis nos habla acerca de que Dios crea el universo con la intención de hacer un reino aquí. Él forma la tierra, ya lo hemos visto en Génesis capítulo 1, nos va detallando cómo Dios va formando todo el universo y específicamente cómo va formando la tierra. Y esta formación que hace de la tierra es con la intención de crear un reino aquí sobre la tierra, un reino de Dios sobre la tierra. Y para ello Dios decide crear a un ser a su imagen y semejanza, que reine sobre la tierra, que se enseñoree sobre todo lo que Dios hace en la creación. Así que Dios crea al hombre, crea a la mujer, les da el mandamiento de unirse como matrimonio, como una sola carne, les da especificaciones acerca de cómo ellos deben de enseñorearse o de gobernar la tierra, y les da un lugar de donde establecerse, que es el huerto del Edén. Pero ya conocemos la historia, hermanos, de cómo Dios les prohíbe comer de cierto árbol únicamente. Dios le da todo para que ellos coman, pero les prohíbe que no deben de comer de un árbol específico, porque el día que comieran de ese árbol, ellos iban a morir. Adán y Eva, siendo engañados por Satanás, comen del árbol, caen en pecado, Dios los castiga por ello, pero en ese momento Dios provee la salvación para el hombre. Génesis capítulo 3 nos habla acerca de cómo Dios provee esa salvación para el hombre. Así que el hombre, en vez de ser destruido por Dios, lo que hace es proveerle un medio de salvación. Y para que esa salvación pueda ser efectiva, es necesario entonces que el hombre siga procreando, para que haya una raza en la cual, o una humanidad en la cual se ejerza la salvación que Dios le va a proveer. Ahí comienza la escritura narrando acerca de cuáles son los descendientes de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron primero 2 hijos, que fueron Caín y Abel. Caín mata a Abel, pero Dios los bendice con otro hijo llamado Set, hijos y hijas aparte de Set que se menciona aquí. Pero para efectos de nosotros conocer la genealogía de Abraham, cómo procede Abraham de todo ello, nosotros vamos a ver únicamente, y es lo que la Escritura nos enseña, únicamente la genealogía o la descendencia de parte de Set. Y en la Escritura nos habla de varios personajes. En el capítulo 5 nos habla de Génesis, nos habla acerca, dice, Set engendró a Enós, Enós engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalael, Mahalael engendró a Jared, Jared engendra a Enoc,
Enoc engendra a Matusalén, Matusalén engendra a Lamec, y luego Lamec engendra a Noé. Y luego Noé engendra a 3 hijos que son Sem, Cam y Jafet. Pasa el diluvio, el Señor les da descendencia a todos ellos, pero ya la Biblia ya se va a especificar, ya va a ir específicamente sobre la genealogía de Sem. Ya de Cam y de Jafet ya no se habla de genealogías. ¿Por qué? Porque aquí es donde inicia, hermanos, y esto hay que poner mucha atención en esto. Aquí es donde inicia realmente el llamamiento de aquello que sería la nación judía. Aquella nación en la cual Dios elegiría para que por medio de ella se transmitiera su palabra, se guardara ese pueblo santo para Dios, porque de ahí descendería el Mesías, que sería el restaurador de los hombres, sería el restaurador de la humanidad. En el versículo 11 tenemos entonces los ascendentes de Abraham. Capítulo 11, versículo 10 comienza dando la descendencia, y ahí vemos algunos personajes que son claves también para entender al pueblo judío. Dice versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, y aquí Eber es un personaje también clave en el pueblo judío, porque es de donde viene el idioma hebreo. Recuerden que Dios, en el mismo capítulo 11, Dios, viendo que la humanidad los hombres se habían quedado en un solo lugar, a erigir una torre, Dios lo manda a todos diferentes idiomas para que no se entiendan, y cada pueblo comienza a tener sus idiomas. Y aquí entonces Eber es de donde procede el idioma hebreo. Dice, Eber engendró a Peleg, Peleg engendró a Reú, Reú engendró a Serur, Serur engendró a Nacor, Nacor engendró a Taré, y Taré engendró a Abraham. Hasta aquí entonces, hermanos, vemos hasta Taré, el padre de Abraham, vemos cómo se va deshilando cada descendiente de Adán hasta Abraham, hasta el padre de Abraham, que es Taré. Entonces, hermanos, con esto en nuestra mente, vamos a leer el pasaje a continuación. Vamos a leer del versículo 27 del capítulo 11 y vamos a continuar con el capítulo 12 hasta el versículo 5. Génesis capítulo 11, versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano,
y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En este pasaje, hermanos, podemos encontrar cómo Dios llama a Abraham. ¿De dónde llama Dios a Abraham y cuál es la razón por la que Dios llama a Abraham? Dice aquí, primeramente en el versículo 27 nos habla acerca de las generaciones de Taré. Taré, el padre de Abraham, padre de Nacor y padre de Aram. Ahora, ¿qué es lo que hace Taré entonces en este pasaje? Dice la Escritura que Taré, versículo 31, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. El llamamiento, hermanos, de Abraham inicia con su padre. Nos habla aquí la Escritura de que Taré toma a su hijo, toma a su nieto y se van a la tierra de Harán. Sin embargo, el llamamiento, según la Escritura, no era para Taré. El llamamiento era para Abraham. Nos dice la Escritura que cuando Abraham estaba en la tierra, en la tierra de Harán, fue cuando recibe el llamamiento de Dios de que abandone su tierra y su parentela y se vayan a la tierra que Dios le iba a dar. No le dice todavía dónde va. Él le dice que le iba a dar una tierra, lo iba a bendecir grandemente, pero no le dice exactamente a dónde lo va a llevar. Pero Taré, cuando nos habla la Escritura del padre de Abraham, nos dice que los tomó y que los iba a llevar a la tierra de Canaán. Y esto es bien importante, hermanos, porque esto nos habla de que ya en la tierra de Ur de los Caldeos, ya Abraham había recibido la instrucción de abandonar ese lugar. Miren, vayan al libro de Hechos capítulo 7, porque vamos a que quede con la Escritura muy claro acerca de esto. Hechos capítulo 7, cómo el Nuevo Testamento también está relacionado con el Antiguo Testamento, y esto es muy importante, hermanos, que entendamos que toda la Escritura es una sola. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se compaginan para hacernos entender la Escritura. En Hechos capítulo 7 nos habla acerca de aquel discurso que da Esteban. Es el primero y el último discurso que da Esteban, porque después de dar este discurso, recuerden que él fue apedreado. Dice el versículo 1 del capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos, oíd, hablando de Esteban, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. En el libro de Génesis nos dice que Taré le dice a sus hijos que salgan con él y los va a llevar a la tierra de Canaán. Pero se quedan ellos a vivir en la tierra de Harán. Está más o menos a la mitad del trayecto entre Mesopotamia, que es Ur de los Caldeos, y Canaán. Ellos se quedan en Harán. Ahí es donde muere el padre de Abraham, y entonces Dios le llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Pero en el Nuevo Testamento, aquí en el discurso que hace Esteban antes de su muerte, nos está diciendo que Dios ya le había hablado a Abraham antes de llegar a Aram. Dios le había hablado a Abraham desde que se encontraba en la tierra de los caldeos, es decir, en la tierra de Ur, en Mesopotamia. Cuando en el Antiguo Testamento nos dice que era Taré, que fue Taré
el que toma a su hijo y a su hijo Abraham y a su nuera y a Lot, el sobrino de Abraham, nos dice que él es el que les dice vámonos a la tierra de Canaán. Lo que el Antiguo Testamento nos está comprobando aquí es que el patriarca era el que tomaba las decisiones. Era el que por respeto los hijos, aún los hijos casados, teniendo su padre, siempre tomaban las decisiones del padre. Aquí la escritura, en la costumbre en la que se escribe el Antiguo Testamento, la costumbre era que los patriarcas eran los que guiaban a sus hijos hacia el lugar en donde ellos tenían que llevarlos. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Simplemente que por el uso y la costumbre de ese tiempo, se le da a Taré el honor de ser él el que traslade a su hijo hacia el lugar donde Dios le había llamado. Pero el llamamiento era para Abraham. Seguramente Dios, allí en Ur de los Caldeos, ya tenía Dios relación con Abraham. Ya Abraham conocía a Dios cuando en Aram, cuando Dios le dice vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham ya tenía una relación con Jehová. Porque ya Abraham no le pregunta como Moisés cuando se le aparece en la zarza, ¿quién eres tú, Señor? Y si me estás mandando a Egipto, pues dime de parte de quién voy, porque pues yo no sé de parte de quién voy. Pero aquí no, aquí Abraham cuando le dice Dios, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham ya conocía, ya tenía una relación con Dios. Ya había una relación de él porque Abraham sabe que es Dios el que le está mandando. Sabe que es Dios el que le está mandando porque también al lugar en donde llegaba Abraham siempre edificaba un altar en nombre de Jehová. Dice el versículo 18, el versículo 8 del capítulo 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Así que Dios había tenido una relación con Abraham desde que se encontraba en Ur de los Caldeos. Ahora, la tierra de Ur, la tierra de Mesopotamia, era una tierra pagana. Era una tierra donde era la idolatría. Ahí no se adoraba al Dios vivo, al único, a Dios y verdadero, a Jehová. No se adoraba ahí. Esa era una tierra llena de paganismo. Era una tierra donde seguramente Taré y Abraham se habían formado en ese paganismo. Y esto nos indica que Dios toma la iniciativa siempre en la elección de las personas. No es que Abraham ni Taré hubieran estado buscando a Dios, porque el hombre nunca busca a Dios. Es Dios el que siempre va a buscar al hombre. Dios siempre toma la iniciativa. No, en ninguna parte de la Escritura nos enseña que el hombre fue a buscar a Dios. Hay una iniciativa de parte de Dios siempre de llamar a los hombres, porque de otra manera el hombre no se acercaría a Dios. El hombre ha sido dañado desde la caída en todo su ser, en la conciencia, en el corazón, en la mente. No hay nada que el hombre pueda motivarlo a buscar a Dios. Y de esa manera es como Dios llama también a Abraham. Dios tomó la iniciativa. Y Dios toma la iniciativa porque nos ama. Dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. No porque Dios tenga... no porque Dios se gane algún premio en elegirnos a nosotros, hermanos, no, al contrario. Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestra condición caída de pecado. Y es por esa razón, por el amor que nos tiene, que nosotros podemos entonces tener ese amor a Dios, pero siempre y cuando Dios inculque en nosotros un amor por medio de un nuevo nacimiento, de una nueva transformación. De otra manera no podemos acercarnos a Dios.
Y si Dios en su amor toma la iniciativa, aun cuando nosotros somos rebeldes, hermanos, esto trae una aplicación para nuestras vidas. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Debemos tomar la iniciativa siempre de que no haya ningún conflicto, ninguna desaveniencia entre los hermanos. Y nos habla claramente nuestro Señor Jesucristo, nos habla en el Nuevo Testamento que cuando hay una desaveniencia, siempre dice, si un hermano tiene algo en contra tuya, ve tú primero y habla con él. Porque Dios es así. La palabra de Dios no es para que nosotros únicamente nos llenemos de conocimiento. La palabra de Dios es para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Y nosotros podemos ver aquí cómo si Dios toma la iniciativa, si rescata a Abraham de un lugar tan malo, tan perverso, porque ama a Dios al hombre, si Él toma la iniciativa, aún con la manera de ser de esos hombres, cómo nosotros no debemos de actuar como Dios demanda que nosotros actuemos. Esa es una característica de todo cristiano, el que debemos de estar caminando siempre de acuerdo a como Cristo nos ha enseñado. Que sea esto, hermanos, una enseñanza y que sea una aplicación para nosotros, en que nosotros, la Escritura constantemente nos habla del amor que debemos de tener. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Por amor. No es porque nosotros lo mereciéramos, al contrario, merecíamos la condenación. Y si Cristo entregó su vida por amor, nosotros debemos de entregar todo por amor también a ese Dios que se entregó por nosotros mismos. Sigue hablando, habla la Escritura acerca de Abraham, cómo Abraham es llevado por medio de Dios, es llevado cuidándolo hacia la tierra de Canaán, en la tierra la cual le había prometido. Ahora, Abraham no era perfecto. Abraham no se ganó el favor de Dios por él. Abraham tenía muchos defectos y lo demuestra aquí la Escritura cuando desciende él a Egipto, porque dice que había hambre en Egipto, hambre en Canaán. Desciende Abraham a Egipto, y ahí en Egipto, cuando van a llegar ahí, le dice a su esposa, dice, mira, yo sé que tú eres una mujer muy hermosa, pero si descendemos ahí a Egipto, los hombres me van a matar por causa tuya, para quedarse contigo. Entonces, di que eres mi hermana, para que no me vayan a hacer daño y al contrario, yo reciba beneficios de eso. Dios no le había dicho que hiciera eso. Abraham tenía el cuidado Dios tenía el cuidado de Abraham y él lo iba a proteger siempre y cuando Abraham actuara de manera verdadera en todos sus actos. Sin embargo, Abraham aquí lo que hace es engañar a Faraón, y por causa de ese engaño Faraón estuvo casi a punto de ser destruido por el Señor por causa de Abraham. El Faraón se da cuenta, lo reprende, lo corre, pero aún así dice que le da mucho ganado y se va con muchas posesiones para que se retire de ahí de Egipto. Esto, hermanos, nos demuestra entonces que aún con las imperfecciones, Dios busca al hombre. Y en este punto es en donde vamos a detenernos, en este punto acerca del llamamiento de Abraham, porque quiero, hermanos, que entendamos que Dios elige a aquellos que son para salvación. Que nosotros no tenemos ninguna oportunidad, si no es porque Dios nos elige, nosotros no tenemos ninguna oportunidad de acercarnos a Dios. Las Escrituras claramente nos hablan de que el hombre ha caído en una depravación total. El hombre ha caído afectado en todos los puntos de su vida, ha caído en
en pecado a raíz de la caída de Adán y Eva. Se ha ido transmitiendo hacia todas las generaciones. Sin embargo, cuando se habla de que el hombre ha caído en una depravación total, no se quiere decir que el hombre es tan malo como pueda ser. No, simplemente que todas sus facultades, su intelecto, su corazón, todo ello cayó, está en contra de los designios de Dios. Tampoco quiere decir que el hombre no sea capaz de hacer algún bien a su prójimo. Hay personas que aunque no han sido restauradas por Cristo, pueden hacer bien al prójimo. Pero eso no quiere decir que sean personas salvas. Son personas que Dios ha puesto en sus corazones algún acto de moralidad. Sin embargo, la caída de Adán y Eva, que hizo que todos los hombres cayéramos en ese estado de depravación, es lo que hace imposible para el hombre que pueda acercarse a Dios. Y esto es lo que nos enseña la elección de Abraham, el llamamiento de Abraham, que Dios tuvo misericordia de Abraham. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de Abraham nada más y no de los otros hombres que vivían ahí? ¿Por qué incluso el otro de sus hermanos no fue con ellos? Uno de sus hermanos de Abraham dice que murió, pero el otro hermano se quedó ahí. ¿Por qué entonces únicamente fue Abraham? Por la misericordia de Dios. Porque la Biblia nos enseña claramente que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. El hombre también es esclavo del demonio. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Nosotros antes de venir a Cristo, hermanos, éramos como cualquier incrédulo. Estábamos cautivos, esclavizados a la voluntad de Satanás y hacíamos lo que el diablo quería que nosotros hiciéramos. Y entre esas cosas que él quería que nosotros hiciéramos es que rechazáramos a Cristo. ¿Cuántas veces, a algunos de ustedes quizá, cuántas veces no les estuvieron hablando de Cristo y estuvieron rechazándolo? A mí me pasó. Yo desde muchos años antes de venir a Cristo ya había personas que me hablaban de Cristo y yo rechazaba completamente el mensaje del Evangelio. Porque como dice aquí 2 Timoteo, yo estaba cautivo a la voluntad del demonio, haciendo lo que él quería que yo hiciera. Nosotros somos pecaminosos por naturaleza. Dice Génesis capítulo 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Un ser humano es pecaminoso desde que nace, porque es transmitido el pecado. Vean ustedes a los niños, a los jovencitos. De los niños desde que nacen ya comienzan con un deseo egoísta. Ya tienen un deseo de pecaminoso. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que se les ha transmitido. Salmo 51:5 nos dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que si nosotros, hermanos, si el hombre está muerto, el hombre tiene su naturaleza pecaminosa, entonces es necesario que Dios lo resucite al hombre. Es necesario que haya una restauración. Dice Jeremías 13:23, ¿puede acaso el etíope cambiar su piel o el leopardo quitar sus manchas? Y luego sigue diciendo, si ellos no pueden, entonces también ustedes no pueden hacerlo. Ustedes no pueden hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Las personas no pueden hacer bien cuando están acostumbrados a hacer mal, porque así es la naturaleza.
de todos los hombres. Así que si nosotros estamos en esa condición, hermanos, si los hombres están en esa condición de muerte en pecado, es necesario que haya una restauración, es necesario que Dios lo restaure, y ahí entra el llamamiento, ahí entra cómo Dios eligió a Abraham y ha elegido a todos y cada uno de los personajes que aparecen en la Escritura para salvación. Ninguno se acercó a Dios por voluntad propia. Dios eligió, siempre ha habido una elección en toda la Escritura, y esto es lo que nos enseña el llamamiento de Abraham. La elección de Abraham, cómo Dios lo eligió de todos aquellos, Dios lo eligió a él. Dios tiene que levantarnos a nosotros estando muertos, porque el hombre no puede levantarse por él mismo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, una regeneración. Y nosotros podemos preguntarnos entonces, en este caso, ¿cómo es entonces posible, si Dios es el que restaura, cómo es entonces posible que mucha gente no sea restaurada? Porque Dios es soberano. Porque Dios tiene la soberanía de elegir a aquellos a quien Él quiere. Nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionar la voluntad de Dios. Él elige a quien Él quiere y lo elige únicamente por su voluntad. El creer nosotros que Dios es injusto con que haga eso es estar atentando en contra de la voluntad de Dios y en contra de la soberanía. La elección de Dios sobre aquellos que han de ser salvos resalta la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no está expeditada a lo que los hombres hagan o no hagan o dejen de hacer. Él siempre tiene la decisión. La historia de la Biblia es una historia de elección incondicional. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y no lo llamó porque hubiera sido una mejor persona. Dios lo llamó a él con el propósito de formar una raza en el cual de ahí saliera el pueblo judío, el pueblo al cual iba a ser transmitida la palabra, una raza en la cual Dios la iría cuidando de todas las razas idólatras de los pueblos que estarían ahí donde ellos vivirían, y también una raza por medio de la cual nacería el Mesías que vendría a salvar a la humanidad. Esa era la intención de Dios de iniciar con Abraham una nueva raza, una nueva nación. Y Dios le hace las promesas a Abraham. Dios le da esa promesa de que él sería, por medio de él, serían bendecidas todas las familias de la tierra. No es algo nuevo entonces, hermanos, que nosotros podamos entender que la historia de la elección esté en toda la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la elección. Allá en Lucas capítulo 4, versículo 27, nos habla acerca dice: mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Esta enseñanza se las da a los judíos para decirles: Dios tuvo piedad únicamente de aquella viuda que Dios eligió. Había muchas viudas, pero Dios únicamente eligió para que se salvara a aquella viuda. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos cuando Dios les enseña esto? Porque Dios les estaba diciendo: no es porque ustedes no crean que por ser judíos ustedes merecen la salvación. Dios tiene una soberanía y les da esta enseñanza de la viuda de Sarepta para hacerles entender que Dios elige a quien Dios quiere elegir. ¿Y cuál fue el resultado de aquello que les dijo? Dice la Escritura que lo quisieron apedrear. Lo quisieron apedrear porque les estaba enseñando lo que era la elección de Dios. Abraham, dice la Escritura, hermanos, que Abraham
tuvo fe. Al recibir a Abraham este llamamiento del Señor, Dios tuvo fe. Pero esa fe no era porque Abraham la tenía, la ejercía por él mismo. Abraham tuvo fe porque cuando Dios elige a Abraham, hace un cambio en su corazón. Transforma a Abraham de tal manera que él, lo único que para Abraham tenía valor era estar adorando a Dios, al Dios que lo había salvado, al Dios que lo había rescatado. Por eso Abraham siempre va a actuar en fe. El lugar donde él llegaba siempre levantaba un altar para adorar al Dios que lo había rescatado. Y la pregunta, hermanos, y la enseñanza para nosotros en esta mañana es: ¿qué ha hecho usted con eso que Dios ha hecho en su vida? ¿Realmente usted agradece a Dios por todo, por la salvación que le dio, por haberlo elegido? No porque usted mereciera más que los demás, no porque yo mereciera más. Y yo muchas veces me pregunto y digo, ¿por qué me eligió a mí Dios para salvación? Habiendo personas que para los ojos de nosotros son personas más buenas. Yo que viví una vida de pecado, una vida de lo cual por supuesto el Señor me ha perdonado, me ha rescatado y me arrepiento de todo ello. Y yo veo personas que no han vivido una vida como la que yo viví, y no han sido llamados al conocimiento. Digo, ¿por qué el Señor no los ha hecho de esa manera? Y eso, hermanos, es por su soberanía. Y nosotros debemos de entenderlo, pero para nosotros debería de ser un llamado de atención y decir, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios ya hizo por nosotros? ¿Realmente le agradecemos a Dios? ¿Realmente buscamos agradecer a Cristo? ¿Realmente nosotros queremos caminar realmente como Él nos señala en la Escritura? ¿Vemos nosotros las cosas de Dios en segundo plano o las vemos realmente como nuestra prioridad en nuestra vida? Yo sé, hermanos, que nadie somos perfectos. Yo no soy perfecto y yo cometo muchos errores y tengo muchos pecados y caigo en tentaciones. Pero hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia entre aquel que toma las cosas de Dios a la ligera y aquel que realmente busca caminar de acuerdo a lo que Dios tiene determinado. Ahora, si usted no conoce de Cristo, porque esto es para los cristianos, un cristiano debería de tener todo el gozo hacia Cristo, todo el agradecimiento hacia Él. Pero si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted ha hecho ante el llamamiento que quizá Dios lo ha llamado, usted ha recibido el mensaje del Evangelio y usted lo desechó como el hermano de Abraham, no sabe usted si tendrá otra oportunidad de hacerlo, de recibir ese llamamiento. Usted está perdiéndose de muchas bendiciones, aquellas bendiciones que Dios le dio a Abraham para que por medio de él fueran transmitidas a todos aquellos que pusieran la fe en Cristo, a todos aquellos que son de la fe en Abraham. Esas bendiciones las iban a recibir, pero si usted no ha aceptado ese mensaje y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted está perdiéndose de estas bendiciones. Y además al final de su vida, y déjenme decirles, al final de su vida usted irá a un lugar de tormento. Reciba, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbalo, no pierda esta oportunidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Padre, de verdad,